Hoy presentamos La Llorona, el lamento de la muerte. En las noches más oscuras, cuando el viento se enreda entre los árboles y el murmullo del agua se vuelve inquietante, hay un sonido que hiela la sangre. Un lamento desgarrador, el grito de una madre condenada a vagar por la eternidad en busca de sus hijos. Es el llanto de la Llorona, una figura tan aterradora como trágica, cuya historia se ha transmitido de generación en generación en toda América Latina. La Llorona no es solo una leyenda, sino un espectro que ha sido visto, oído y temido por innumerables testigos. Desde las calles empedradas de México hasta los ríos de Colombia y Venezuela, su lamento resuena, un augurio de desgracia para quienes lo escuchan. ¿Pero quién era realmente? ¿Por qué sufre, y qué tan real es su presencia? Hoy, en el Expediente Secreto, exploraremos su historia y los testimonios de aquellos que han estado lo suficientemente cerca como para sentir su fría presencia. La historia de la Llorona tiene muchas versiones, pero la más común nos habla de una mujer llamada María, hermosa y humilde, que se enamoró de un hombre rico. Juntos tuvieron hijos, pero él, cansado de ella, la abandonó por otra mujer. En un arrebato de dolor y desesperación, María llevó a sus hijos al río y los ahogó, solo para darse cuenta, demasiado tarde, de su terrible crimen. Llenándose de culpa, se quitó la vida y quedó atrapada entre este mundo y el más allá, buscando eternamente a sus hijos. Desde entonces, su espíritu ha sido visto deambulando cerca de cuerpos de agua, vestida de blanco, con el rostro cubierto por un velo, y emitiendo un grito aterrador. Pero hay quienes creen que la Llorona no es solo el alma de una madre desesperada. En algunas versiones, se dice que es un ente demoníaco, que busca niños para arrastrarlos a su destino fatal. O que su lamento es un presagio de muerte para aquellos que lo escuchan demasiado cerca. Los testimonios que escucharás a continuación podrían confirmar que la Llorona sigue entre nosotros. Xochimilco, Ciudad de México. Un pescador y su hermano salen de madrugada al lago. Lo que parecía una noche tranquila se convierte en su peor pesadilla cuando una mujer de blanco aparece en la orilla, y su llanto les hiela la sangre. Era una madrugada fría de noviembre y estábamos en la trajinera con mi hermano, cuando de pronto vimos una mujer vestida de blanco, de pie en la orilla del lago. No se movía. No hacía ruido. Pero en cuanto nos acercamos un poco más, oímos su llanto. No era un llanto normal, era profundo, desgarrador, como si el dolor del mundo entero estuviera en su voz. Quise hablarle, pero cuando levantó el rostro, vi sus ojos, o lo que debían ser sus ojos, porque eran dos huecos negros. En un parpadeo, la mujer desapareció y el bote comenzó a sacudirse con fuerza. Remamos con todas nuestras fuerzas y nos alejamos de allí. Desde esa noche, ni mi hermano ni yo volvimos a pescar de noche. Una carretera oscura, la niebla cubriéndolo todo, una conductora solitaria y un encuentro imposible en plena madrugada. Cuando la figura de una mujer aparece en el camino, la verdadera pesadilla apenas comienza. Eran casi las 3 de la mañana y manejaba sola por la carretera que lleva a San Salvador. La niebla era espesa, apenas podía ver unos metros adelante. Y de repente, una figura apareció en medio del camino. Era una mujer delgada, con el cabello largo y suelto, y vestía de blanco. Pisoteé el freno, pero cuando el autobús se detuvo, ya no había nadie. Respiré profundo y volví a acelerar, pero apenas unos segundos después, sentí un grito dentro del autobús, como si alguien estuviera llorando a mis espaldas. Miré por el retrovisor, y juro que vi una sombra blanca en los asientos traseros. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y pisé el acelerador con todas mis fuerzas. Cuando llegué a mi destino, revisé el autobús. Estaba vacío. Pero los asientos estaban mojados, como si alguien hubiera estado llorando sobre ellos. Una noche de campamento a orillas del río Paraná, un grupo de amigos que pensó que todo era solo una broma, hasta que el llanto de una mujer rompió el silencio. Lo que vieron después los marcó para siempre. Era una noche de verano y con mis amigos fuimos a acampar cerca del río Paraná. Estábamos contando historias cuando de pronto, un sonido interrumpió la conversación. Era un llanto, pero no de alguien cerca, sino como si viniera de todos lados al mismo tiempo. Nos reímos al principio,
pensando que alguien nos quería asustar. Pero después una de mis amigas comenzó a gritar y señaló el agua. Ahí entre la neblina del río, estaba una mujer flotando. Su vestido blanco se movía con la brisa, su cabello le cubría el rostro. Y entonces alzó la cabeza. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Corrimos como nunca en nuestras vidas. Al día siguiente volvimos al lugar, pero no había huellas, ni señales de que alguien más hubiera estado ahí. Una presa olvidada en medio de la montaña. Un joven pescador que decide pasar la noche a la orilla, hasta que un escalofriante susurro lo saca de su letargo. Lo que vio después aún lo persigue en sus pesadillas. Era el año 1995. Me llamo Hernán Ríos, y en aquel entonces tenía 22 años. Me encantaba pescar y la presa de Ubaté era mi refugio. Muchas veces acampaba solo allí, pero esa noche, algo estaba mal desde el inicio. El aire era más frío de lo normal, el agua estaba demasiado quieta. Cerca de las 2 de la madrugada, el sueño me venció dentro de mi carpa, pero un susurro me despertó. Era una voz de mujer, quebrada, angustiada. Pensé que alguien había llegado a la presa, tal vez alguien perdido. Pero cuando abrí la carpa, no había nadie. El silencio era absoluto. Caminé hasta la orilla, iluminando con mi linterna. De repente, el agua empezó a moverse con pequeñas ondas, y entonces la vi. Una figura vestida de blanco parada sobre la superficie del agua, con el cabello largo cubriéndole el rostro. Simplemente estaba ahí, inmóvil. El miedo me paralizó. Entonces, la cabeza de la mujer giró bruscamente hacia mí. Sus ojos eran 2 sombras vacías, luego abrió la boca y un lamento ensordecedor llenó el aire. Corrí sin mirar atrás, sentí el frío en mis huesos, el aire pesaba, como si algo quisiera atraparme. Llegué a mi auto, encendí el motor con las manos temblorosas y salí de allí a toda velocidad. Nunca más volví a esa presa. Pero desde aquella noche, cada vez que escucho el viento silbar, siento que algo aún me sigue. La Llorona sigue vagando por las noches, buscando a sus hijos, o tal vez a alguien más que llene su eterna desesperación. Su lamento ha sido escuchado por generaciones, y aún hoy, hay quienes afirman haberla visto. ¿Has oído su llanto alguna vez? ¿Crees que es solo una leyenda o algo más acecha en la oscuridad? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte si alguna vez tuviste un encuentro con lo inexplicable. Si te gustan estos relatos y quieres seguir explorando los misterios más aterradores del mundo, no olvides suscribirte a El Expediente Secreto y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo expediente, si es que puedes dormir esta noche.